Continuamos con la escala cualitativa. Vamos a ver hoy la razón. La razón básicamente es eh, dividir los elementos que tienen la característica de interés entre los que no la tienen. Y a final de cuentas esto nos da una razón. Por ejemplo, vamos a ver. Muy bien. Miren, vamos a poner aquí, vamos a pensar que es un salón de clases. Y que en ese salón de clases eh, tenemos, vamos a pensar que tenemos 15 hombres y tenemos 20 mujeres. Esto nos da un total de 35 personas en ese salón. Por lo tanto, si yo quisiera calcular la razón, pues eso sería igual si yo quisiera saber la razón de mujeres versus hombres. Entonces yo tendría que dividir como los elementos que en los que estoy interesada o los sujetos en los que estoy interesada son mujeres, son 20 entre 15 y eso me da un total de... Esto nos da un total de 1,33. Entonces, la manera correcta de representar este resultado sería que tengo una razón de 1,33 mujeres por cada hombre. ¿De acuerdo? Esto es en función de que mi interés estuviera en saber la razón de mujeres. Si yo lo que quisiera saber, por el contrario, es la razón de hombres, pues entonces yo tendría que hacer otro procedimiento. Yo tendría que hacerlo de manera contraria. Yo tendría que haber puesto aquí que la razón va a ser igual a 15 entre 20 y entonces esto me da igual a 0,75 que yo puedo representar como una razón de 0,75 hombres por cada mujer. Ujú. De acuerdo. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente. Ok. La densidad de incidencia es otra medida de frecuencia o de ocurrencia de la enfermedad que se puede sacar en los estudios de seguimiento, específicamente en los estudios de cohorte. A diferencia de la incidencia acumulada, pues aquí podemos notar que tenemos, digamos, el mismo numerador, que es el número de casos nuevos en un periodo, pero el denominador es distinto. Pareciera ser el mismo, pero es distinto. ¿En qué es distinto? Pues que en el otro teníamos el total de personas en riesgo y aquí tenemos el total de tiempo persona en riesgo observado. Entonces, para esto, una vez obtenido el resultado, vamos a obtener una proporción. Igual que todas las que hemos visto previamente, pues vamos a tener una proporción que puede convertirse ya sea en porcentaje o puede convertirse en tasa. ¿De acuerdo? El único detalle con la densidad de incidencia es que lo más común es que se realice en tasa debido a que lo que estamos haciendo prácticamente es, pues literal, no estamos midiendo personas, sino estamos midiendo tiempo persona. Por lo tanto, lo más común es que esta medida de ocurrencia la veamos expresada en tasa. Y para eso vamos a hacer un ejercicio aquí. Bueno, aquí igual que en la tabla que vimos previamente, aquí tenemos número de sujetos, tenemos 12 sujetos. Y tenemos a su vez aquí un seguimiento y aquí en la X se marca el inicio de la enfermedad.
Y tenemos aquí cuadritos donde se marca la defunción del sujeto. Aquí tenemos que anotar algunas cosas. Primero, que cuando estamos haciendo un estudio, un estudio como este de seguimiento, pues tenemos que tener en cuenta que lo que estamos buscando, aunque le estemos dando a un sujeto seguimiento por cierto periodo de tiempo, pues aquí, por ejemplo, en el primer sujeto dos, tenemos marcados dos inicios de la enfermedad. Hay enfermedades que se pueden presentar en varias ocasiones en un periodo. Por ejemplo, una gastroenteritis. Una gastroenteritis se puede presentar en varias ocasiones durante un mes o durante un año en una persona. Si nosotros estuviéramos haciendo un estudio como este de incidencia, pues lo que nos va a nosotros a interesar es cuando se presenta el primer evento. Por lo tanto, el único que vamos a considerar va a ser el primero. Ok. Hay otra cosa a destacar. Bueno, la otra cosa a destacar es que tenemos aquí sujetos donde, por ejemplo, se fallecieron, pero si se fijan ustedes, nunca se presentó la enfermedad. Igual pasó en este, nunca se presentó la enfermedad. Simplemente el sujeto falleció y también es algo que puede ocurrir pues en un estudio de seguimiento que nosotros estamos siguiendo al sujeto por X situación y resulta que fallezca por otra. Por ejemplo, puede haber sido si nosotros estamos buscando que, no sé, que se presente primero mm, el infarto y luego que se presente la falla cardíaca, pues entonces aquí, por ejemplo, pues el paciente falleció, de hecho, por cualquier otra causa. Entonces aquí lo único que va a pasar es que vamos a sumar el tiempo persona que haya contribuido este sujeto al estudio, pero no le va a sumar al numerador, que sería el número de casos nuevos. Entonces, vamos empezando a identificar los periodos. Entonces, vamos a poner aquí un cuadro donde podamos ir contabilizando los periodos y en el primer sujeto contabilizamos el número de tiempo que nos aporta. Entonces tenemos un año, 2 años y tenemos 2.5. Entonces, de este sujeto nos aporta 2.5. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente nos aporta un año, 2 años, 3 años, 3 años y medio. Y entonces le vamos a poner aquí 3.5. De acuerdo. Vamos con el siguiente. Tenemos un año y medio. Entonces ponemos aquí 1.5. Vamos con el siguiente. Serían 2 años y medio. El tercer año serían 4 años y medio. El siguiente, perdón, el sexto serían 0.5 años. El siguiente también 0.5. El siguiente son 2.5 años, 2.5 años, 1.5 años, 1.5. De acuerdo. Entonces ya tenemos aquí el total de años que nos aportó cada uno de los sujetos. Ahora lo que nos hace falta es sumarlos para poder obtener el tiempo persona. ¿Ok? Entonces ya tenemos el número total, serían 23.5 años. ¿Ok? Por lo tanto, para poder yo calcular como ya completo mi densidad de incidencia, vamos a hacer aquí. Entonces, la densidad de incidencia sería igual, tenemos que contabilizar el número de casos nuevos, sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 entre 23.5 y entonces esto me da igual
a 0.21. ¿Ok? 0.21, lo cual yo podría interpretar como que la densidad de incidencia, la densidad de incidencia es de 0.21 personas enfermas por cada año persona, ¿de acuerdo? O también puedo utilizar una tasa, es decir, la densidad de incidencia es de 2.1 personas enfermas por cada 10 años persona. Ujú. Listo. Con eso calculamos densidad de incidencia. Para poder calcular densidad de incidencia en un paquete estadístico, pues tendríamos que tener una variable para identificar casos con la enfermedad de interés o con la condición y tener otra columna, otra variable para el tiempo persona. Y con eso, pues le podemos darle al programa que nos haga el cálculo de la densidad de incidencia. Em, ok, vamos a pasar a otro. Ok, vamos viendo otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, nos dice casos nuevos de diabetes en 2 años de observación 10. Total de tiempo persona acumulado por los años es igual al número de sujetos estudiados por el tiempo promedio en observación. Y entonces tenemos 10.000 sujetos, por 2 años tendríamos 20.000 años persona. Para poder calcular la densidad de incidencia de la diabetes sería 10 entre los 20.000 años persona, que sería igual a 0.005. Si yo lo quisiera, si yo lo quisiera manejar o interpretar mi resultado, entonces lo que tendría que hacer es decir aquí que la densidad de incidencia de la diabetes a los 2 años es de 5 personas con diabetes por cada 10.000 años persona. Ujú. Listo. Muy bien. Continuamos con la escala cualitativa. Vamos a ver hoy la razón. La razón básicamente es eh, dividir los elementos que tienen la característica de interés entre los que no la tienen. Y a final de cuentas esto nos da una razón. Por